Te invito, si nos ponemos de pie, a leer conmigo, por favor, capítulo 4 y versos 18 al 21. Y te voy a invitar, si leemos de una manera alternada, por favor, permíteme leer el 18 y por favor ustedes el 19 y así sucesivamente, y nos unimos en el 21, ¿sí? Bien, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Toma tu lugar, por favor. Voy a tener que hablar un poquito más lento como resultado de la transferencia de idioma, así que una de las fortalezas de nuestra fe en la vida cristiana son las promesas de Dios. Y en ocasiones, cuando Dios nos da una palabra, puede ser para un momento inmediato, para un evento instantáneo, pero habrá promesas que van a tomar tiempo. Y ese tiempo no depende ni de ti ni de mí. No somos llamados a hacer nosotros que esa promesa se haga realidad, puesto quien promete es quien la cumple. Es como en el matrimonio. Cuando dices prometes mantenerla, ¿verdad? Y ella dice para pronto: no, yo lo mantengo. ¿Verdad que no? Es algo así. Dios nos da promesas no solo para alentar y fortalecer nuestro momento actual, porque en ocasiones estamos atravesando un valle de lágrimas, un conflicto familiar, circunstancias laborales o una serie de condiciones críticas, y buscamos a Dios en oración, y Él en su gran amor nos da una promesa. Y no solo es para traer fortaleza en ese instante desgastante o crítico, no solo es para darte alegría en medio de la adversidad. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios es fiel. Y eso es algo que tú y yo necesitamos el día de hoy, recordarnos una vez más, que dentro de las condiciones que estaremos enfrentando durante este año, Dios nos ha dado promesas, y Dios te dará promesas para que sigas adelante sin importar lo que las circunstancias puedan estar confrontándonos. Qué grato. Tú y yo estamos de pie por promesas, así que si hoy tú tienes promesas, es un buen día para recordarlas. Hoy es un buen día para volver a mantener que una promesa no es olvidada por Dios, aun cuando el tiempo transcurra. Y a veces nosotros olvidamos incluso las promesas, como le pasó a aquel hombre Zacarías cuando estaba entrando a ministrar, y un ángel se hizo visible para decirle: oye, Zacarías, Dios se ha acordado de las promesas que te dio, y Dios te ha dado ahora sí la respuesta que tendrán un hijo, ¿no? Y nosotros en ocasiones pasamos por alto las promesas y nos desgastamos porque perdemos de vista que Dios no olvida lo que ha brotado de sus labios. Él no está entre dos pensamientos. Él no tiene un plan B para decir hoy no, mañana sí. Dios es fiel. Y eso es ahí donde necesitamos fortalecer nuestra confianza. ¿Cuán importante es entonces que nosotros propiciemos esas promesas quedarse en el corazón y continuamente seguir orando hasta que Dios traiga la respuesta? Bien, esta historia de las promesas para Abraham es de una de las favoritas en mi vida, porque habla de una realidad como él la vivió, y en ocasiones me parece tan familiar como yo la estoy viviendo.
condiciones que él enfrentó, que son muy similares en cuanto a tiempo, circunstancia, desgaste, impacto y a la espera de cumplirse. Abraham había recibido una promesa de que él tendría un hijo. Y es ahí donde me gusta. Vamos a atrevernos a viajar ahora por este pasaje bíblico y nos va a ilustrar qué podemos aprender de Abraham. ¿Qué podemos extraer de riquezas para nuestra fe el día de hoy? Las promesas son distintas para ti y para mí en esencia, es decir, en lo personal, pero las promesas de Dios están en la medida en que Él va a cumplir lo que te ha dicho. ¿En dónde estás hoy? ¿Qué estás atravesando? Si ya tienes promesas de Dios, ¿es un buen tiempo para volverlas a tomar? ¿O es un buen momento para estar alerta y esperar que Dios una vez más vuelva a hablar a tu corazón para decir qué tiene planeado, cuáles son sus proyectos para tu vida? Bien, el verso que iniciamos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham, al recibir aquella promesa, ya su edad era de 75 años aproximadamente. Su esposa, 65 años. Y Dios había estado diciendo que iban a tener un hijo. Y a esa edad probablemente tú no puedes pensar que puede alcanzarse como resultado de examinar tu naturaleza, tu fisiología, tu anatomía, y darte cuenta que hay una gran cantidad de condiciones adversas e imposibilidades que no permitirían que eso sucediera. Pero las promesas no son porque tú y yo las podemos hacer, las promesas son porque Dios las hace. Así que Abraham entonces empieza a tener una gran aventura con Dios. La esperanza que Dios le había dado era la expectativa de que pronto tendría entre sus brazos a eso más hermoso que un matrimonio aspira a tener, a desear, un bebé. La alegría del hogar, ese bebé. Pero él estaba considerando que las condiciones propias físicas de su vida no eran las más apropiadas. Estaba luchando en contra de la esperanza misma del aspecto físico natural. Pero aquí es donde tú y yo nos desenvolvemos. La fe no apela a lo natural, la fe se remonta a lo sobrenatural. Ahí es donde nosotros necesitamos recordar una y otra vez cuando estamos atravesando esos momentos. Dios es más grande de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Su capacidad de acción es ilimitada, no está restringida por nuestras limitaciones. Las promesas de Dios son para cuando nosotros no podemos, Él lo hará realidad. Me gusta mucho porque los años al iniciar la carrera de las circunstancias están ahí. Cuando tenemos la promesa de Dios, no podemos ignorar las condiciones presentes. Por el contrario, Abraham se dio cuenta que se encontraba en una etapa de su vida masculina a punto de erradicarse, es decir, su capacidad reproductiva. Él estaba dándose cuenta que los años habían estado transcurriendo y la promesa no se suscitaba. Él estaba luchando con su aspecto físico, el de su esposa y el tiempo. Y es donde nosotros necesitamos aprender a ser pacientes. A ser pacientes. Abraham no negó la realidad de las circunstancias donde él se estaba enfrentando. Él hizo una evaluación real de las circunstancias de su vida, de las condiciones que estaba enfrentando, pero no perdió su confianza, no perdió su esperanza. Él aceptó dentro de su capacidad de análisis que las circunstancias no pudieran ser lógicamente, naturalmente posibles. Es como cuando Dios te da una promesa y lo quieres colocar bajo el contexto de la ley de las posibilidades. Y quieres colocarla en ese contexto
pensando que es la única manera factible de poder alcanzar lo que Dios te ha dado. Pero Dios no se mueve en este ámbito. Dios lo supera. Dios supera estas circunstancias. Abraham, si pones este verso, por favor, el que tenemos aquí, el verso 18, dice: él creó en esperanza contra esperanza, déjame quitar esto, para llegar a ser padre, conforme a lo que se le había dicho. Lo único que tenía Abraham era una promesa. Lo único que tenía Abraham era una promesa, y él decidió aceptarla. Hoy en nuestro siglo XXI, la tendencia es creer que Dios ya no tiene la habilidad para poder accionar o moverse de la misma manera como en antaño se movió. La Biblia nos muestra que Dios no ha sufrido ninguna alteración en su capacidad. Su mano nunca ha sufrido un deterioro. Él sigue siendo Dios. El día que Dios tiemble, cierre sus ojos o se canse, ese día se cae el universo. Por eso, Abraham tenía algo muy claro. Él tenía una relación con aquel que prometió esas palabras. Él conocía a aquel que le había dicho que sería padre. Y es un sustento en tus promesas cuando tú estás caminando con Dios. Es a quién le creemos. Dios es susceptible de credibilidad. Y si tu respuesta es sí, entonces vamos adelante. Abraham estaba conservando una postura. Su anatomía le estaba diciendo: estás llegando al final de una carrera y no tienes las respuestas. Su esposa siempre había sido estéril. Así que cuando recibe la promesa, no se puede decir: a ver, Dios, ¿cómo le hará? A veces estamos más preocupados o más ocupados en tratar de saber cómo lo hará Dios, que en vez de decir: Señor, tú lo harás. A veces estamos más preocupados por la dinámica en que Dios se va a mover para hacer las cosas, en vez de esperar el resultado, porque Dios nos va a sorprender siempre. Sara, entonces, tenía una condición en contra: era estéril. Y cuando esa promesa llegó, era obvio, debió haber un impacto en su capacidad de pensamiento. Pero fue mayor su confianza en Dios que dar lugar a ese pensamiento que le iba a tratar de ir minando su confianza y su fe a lo largo de los días. Pero el secreto de Abraham me agrada: cómo superó 25 años de espera. ¿Cómo superó 25 años de espera? Abraham tenía una gran capacidad de absorber las cosas caminando con Dios. Mira, escribí unas cosas que quiero compartirte porque son importantes. No perdió Abraham su confianza por encima de las circunstancias. No entró en pánico, no entró en crisis, porque sabía a quién había creído. Él siguió siendo efectivo, productivo a lo largo de sus años, porque estaba resuelto a creer que quien lo había prometido era capaz de cumplirlo a pesar de cualquier circunstancia. Por eso en un verso antes, en el 17, está diciendo que Dios da vida a los muertos. Abraham conocía perfectamente que Dios es capaz de hacer lo que ha determinado. Sara tenía sus dudas, ¿verdad? Sara tenía sus dudas. Y ella se rió, por eso es el nombre del hijo. Porque ella dijo: ¿a poco Dios lo va a hacer? No puede ser. Eso hizo. Ella se rió porque consideró que era improbable, conociendo su condición de esterilidad, más una edad avanzada donde ya no había la capacidad reproductiva de una mujer. Y no era tanto su fe, era la promesa que Dios les había dado.
Esto quiere decir que para nosotros los creyentes las promesas de Dios siguen siendo un recurso efectivo para enfrentar la vida el día de hoy. Las promesas son como una ancla en medio de un mar turbulento y nuestra barca a punto de naufragar. Esas promesas son como aquellas anclas que van a darle estabilidad en medio de un momento crítico donde un viento trata de devastarlo todo, de acabar con todo, donde las aguas parecen inundar esa barca para zozobrar. Y esa es la promesa que nos va a mantener de pie en medio de tanto vaivén de las circunstancias, ante tanto conflicto, pero con la certeza que Dios lo hará. Te voy a llevar paso a paso con este verso, o los versos que tenemos. Dice el otro: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que dice, ya estaba como muerto, 100 años, ni la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Y aquí es donde necesito hacer énfasis. ¿Por qué Dios no le dio a Abraham inmediatamente la promesa? ¿Por qué no? Si Dios tiene la habilidad, Dios tiene la capacidad de hacerlo. Pero ¿cuál sería una de las respuestas más apropiadas para entenderlo? Porque en la medida en que nosotros podemos hacer ciertas cosas en lo natural, tenemos la tendencia de minimizar que Dios entró en acción porque creemos que nosotros lo hicimos o fuimos parte de eso. Pero Dios esperó hasta que la naturaleza de ambos fueran prácticamente imposibles de poderlo hacer. Casi 100 años Abraham, 90 Sara. Pero hay un breve espacio de tiempo. Y es ahí donde necesitamos entrar con lo que hizo Abraham, aprender qué hizo Abraham en ese espacio de tiempo. Si aprendemos esa lección, seremos menos propensos al desaliento, al desánimo. Si aprendemos esa lección, nuestra fe no sufrirá tantos altibajos. Si aprendemos lo que hizo Abraham como padre de la fe, entonces estaremos en vías de ir propiciando que las cosas, aunque tarden, llegarán, porque Dios lo ha prometido. Así que nosotros estamos en la escuela de la fe, en la escuela de tiempo de Dios. Y Dios ha elegido un tiempo porque es justo ahí donde nuestro carácter va a ser transformado, donde aprenderemos a depender de Dios, donde será nuestra fe llevada paso a paso en un proceso depuratorio para alcanzar una mayor calidad de fe, para arraigarse en esa verdad y creer y esperar que Dios lo hará. Estamos en ese tiempo y permaneceremos ahí hasta que Dios considere que hemos llegado al tiempo señalado para el cumplimiento de las promesas. Ese tiempo no es responsabilidad tuya o mía. Dios en su soberanía determina el cuándo y el cómo. Pero esa espera de tiempo, ese compás de espera, no es falta de incapacidad, no es falta de deseos de Dios. Ese tiempo será de enormes proporciones para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra madurez y justo para el cumplimiento del tiempo de Dios. En otras palabras, el tiempo será el vehículo utilizado por Dios para propiciar que nuestra vida llegue a justo al tiempo y momento para que las cosas en el plan de Dios se cumplan. Pero estamos en una generación donde se nos ha estado colocando una gran cantidad de propuestas rápidas para triunfar, para ser mejores, y encontramos 10 pasos para el éxito. Una generación que no quiere pagar un precio, que no está acostumbrada a propiciar que sea formada a lo largo de circunstancias, de eventos diversos o aún en el transcurso del tiempo. Y hoy usted, la generación joven, está viendo cómo se suscitan eventos tan rápidos a través de la tecnología, a través de los nuevos descubrimientos, pero el proceso del tiempo es inevitable.
Estamos viviendo una época donde todo pareciera como entrar al microondas, ¿va? Rápido. Hoy queremos madurar a las personas rápido. ¿Sabes que hasta los plátanos los traen verdes de allá de Tabasco, por aquel lugar? Y cuando llegan aquí a la ciudad los meten a un horno para que estén en su tiempo. Ahí en el mercado de abastos, a la otra cuadrita por ahí está el horno. Eso sucede. A veces nosotros queremos superar el tiempo de la espera, el tiempo de ese proceso. No hay un horno de microondas espiritual, jóvenes, para llegar a alcanzar ese tiempo ni madurez. Las grandes bendiciones de Dios no llegan así. Eso es algo que debemos señalar. Todo es un proceso, todo es un tiempo de proceso. Y si ustedes jóvenes logran entender que ese tiempo es necesario, es imprescindible, no lo podemos saltar. Si ese tiempo ustedes lo esperan, entonces llegará la respuesta como Dios lo prometió. No nos aceleremos. Abraham quiso cambiar el curso de la historia, ¿recuerdas? Y se equivocó. Él dijo: Señor, gracias, dijiste que vamos a tener un hijo. Pues, ¿y qué hizo? Hasta la esposa le dijo: mira, ahí está mi sierva, cumplamos la promesa de Dios. Y hasta hoy es el peor adversario del pueblo de Israel. Todo hoy. Ese tiempo va a ser vital para las promesas de Dios tiene para nosotros. ¿Hace cuánto en tu vida personal, si puedes hacer memoria, hace cuánto que Dios trajo una promesa? ¿Todavía la esperas? ¿Todavía oras? ¿Todavía la mantienes fresca en tu corazón diciendo: Señor, tú prometiste, tú dijiste que lo harías? ¿O ya perdiste esa pasión y ese fuego? ¿O ya dejaste de orar pensando en que Dios olvidó lo que un buen día prometió? Abraham enfrentó lo mismo que tú y yo, el curso de los años, de décadas, porque habrá promesas que van a tomar décadas, déjame decirte. Pero Abraham tenía un secreto que es el que necesito enfatizarte. Abraham tenía un secreto que le permitió continuar a pesar de decir: van 10 años de la promesa y gloria a Dios, todavía creo que Dios lo hará. Pasaron 15 años y cuando Sara le preguntó: ya ves, Abraham, Dios lo hará, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Pasaron 20 años y Sara diciendo: imposible. Y Abraham diciendo: es que, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Qué tremendo, ¿ah? Después inventaría aquella canción, dice: porque Jehová Jireh, porque Dios proveerá. ¿Qué estaba sucediendo? Es aquí donde estamos. Él dice aquí: tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cómo? Uno de los secretos que mantuvo a Abraham durante esos 25 largos años de espera no fue dudar de la capacidad de Dios, sino que cada vez empezaba cuando las cosas no iban tan bien en su vida. Yo no creo que Abraham todo el tiempo tuvo el 100% de fe. Debió haber momentos de estragos en un momento determinado de ser confrontado. Pero el secreto de Abraham siempre fue adorar, gloria, exaltar al Rey excelso y sublime, que es nuestro Dios. Lejos de entrar en la contienda de si Dios puede o no, lejos de permitirle al razonamiento del análisis de las circunstancias extraer una conclusión válida, legítima, hablando en la cuestión natural, Abraham, por encima de todas esas condiciones, empezó a adorar y exaltar al Rey.
empezó a glorificar su santo nombre, decir, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú prometiste, Señor, y yo seguiré creyendo y esperando porque tú eres mi Dios. Algo que necesitamos entonces aprender a desarrollar es una necesidad de adorar a Dios en nuestra vida cotidiana, en la atmósfera donde te desenvuelves, ahí quizá donde en tu recámara, que es la más difícil, cuando llegas por la noche y dices, ha terminado el día, no tengo contentamiento, las promesas de Dios han fallado, pero ahí es donde puedes empezar a decir, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y empiezas a adorar a Dios, no permitiéndole a la duda tomar un lugar que va a despojar el día de mañana a la certeza de la fe. Yo no sé cuáles sean las promesas que Dios te ha dado, pero déjame decirte, Dios no es hombre para cambiar. Él no está entre dos posturas de pensamiento. Si ya te dio hoy una promesa, mañana te va a decir siempre no. Cuando Dios promete, es porque Él va a cumplir lo que de sus labios ha brotado. Algunos de nosotros somos respuestas de las promesas a otros. Y de hecho nosotros somos también propiciadores para que promesas para otros puedan cumplirse. Pero en nuestra vida personal, en aquella promesa que Dios ha hecho, no renuncies. No divagues en el corazón. No permitas que la incredulidad te despoje de la única certeza que Dios te ha dado de esa promesa. ¿Qué hacer? Empieza a adorar a Dios. La fe es importantísima, pero la fe siempre va a encontrar un adversario que se llama la duda. Es donde dices, ¿lo hará? ¿No lo hará? Ya han pasado los años y entramos en esa contienda de ambivalencia, de una ambigüedad en nuestros pensamientos. Pero cuando empiezas a decir, por encima de todo, Señor, yo te voy a adorar. Por encima de cualquier circunstancia yo seguiré alabando tu nombre, porque no me compete a mí escoger el tiempo. Eres tú quien lo harás, Señor. Eso te liberará de la presión, te retirará del estrés. Tu ansiedad ya no tendrá más impacto, porque tú sabes que si Dios es digno de credibilidad, entonces Él cumplirá su promesa. Tenemos tantas promesas. Por ejemplo, la que dice, cree en el Señor Jesucristo y no será salva nadie de tu casa. Yo a veces veo como que no se cumple esa promesa. Y dices, ¿por qué? Dios prometió que los nuestros eventualmente vendrían, no nos dice cómo. Algunos vendrán atravesando, como se dice, arrastrando la cobija. Pero Dios prometió que vendrían. Pero a veces nosotros queremos evitarles ese trago de pasar donde ellos se van a convertir. Eso es algo muy importante. Porque somos muy sentimentalistas. Y estamos orando primero, Señor, tú dijiste que si yo creería, los míos también vendrán, Señor. Tú dijiste que ellos serían salvos, Padre Celestial. Y esa es nuestra constante delante de Dios. Y cuando las cosas les empiezan a ir mal a aquellos que amamos, para que vengan y tengan la certeza de esa respuesta, no, Dios, sácalos de ese conflicto, sánalos, mi Dios. Y empezamos a poner una serie de condiciones que van a postergar lo que a veces estamos esperando. Eso yo lo aprendí con mi papá. Y a veces te lo voy a repetir, porque mi papá atravesando y yo orando, Señor, sálvalo. Y cuando mi papá empezaba a entrar en crisis, Señor, sánalo, sálvalo, libértalo. Y empezó a pasear, parecía ya canción delante de Dios. Y yo creo que Dios se ha de ver sobre ese, a ver, ¿qué hago? ¿Lo salvo o lo sano? ¿Lo salvo o lo libro? ¿Por qué? Porque ese era el medio posible para que Dios lo confrontara con su realidad y conociera a Dios.
Hace unos años, un hermano de la congregación me dice: oye, llevaron a mi hermano preso a la cárcel injustificadamente. ¿Te impacta? Vamos orando y empezamos a orar por él, que Dios trajera fortaleza, libertad. Y a los días viene y me dice, bien asustado: oye, hay que orar porque están amenazando a mi hermano adentro de la cárcel y está en un conflicto, no sabemos qué hacer. Y él estaba orando para que todos se convirtieran en su casa. Él era el primero en ser cristiano en su casa. Pues me ganó la emoción, me ganó el sentimiento, y es algo que uno tiene que aprender. Y empezamos a orar así como: Señor, tú prometiste que si oramos en el nombre de Jesús, tú lo liberarías. Y empezamos a colocar una gran cantidad, queriendo forzar a Dios a hacer algo. A los pocos días, de una manera inexplicable, este joven sale de la cárcel, de la penal de Zapotlanejo, del Sheraton. Salió de ahí, inexplicablemente, nadie sabía. Y asistió a la iglesia para dar gracias porque habíamos orado. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Desde que empezábamos a orar para que saliera de la cárcel, era como si el Espíritu Santo me estaba diciendo: no es la manera, no es la forma, no es lo que Dios espera. Pero yo, necio. Él salió, ¿no? Hasta hicieron fiesta en su casa y nos invitaron a la birria, ¿no? Nos gozamos con ellos porque ya estaba afuera. Pero a los días empezamos a llorar. Él estaba tanto en las drogas que empezó a amenazar a su familia con los cuchillos para decirle: si no me das, te voy a matar. Y ahora la oración era: Señor, regrésalo a la cárcel. ¿Te das cuenta? Yo le dije: mira, oramos mal y vamos a pedirle perdón a Dios. Dios quería tratar con tu hermano dentro de la cárcel para que él tuviera un encuentro ahí con Dios y de esa manera cumplirse la promesa de que él iba a salvar a tu familia. Qué increíble, ¿verdad? Por eso Abraham se mantuvo adorando, mirando hacia adelante, creyendo que Dios es fiel para hacerlo. Cuando venían los tiempos de crisis, Abraham levantaba su voz cantando y adorando a Dios, porque la promesa era más grande de lo que Abraham pudiera pensar. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de expectativa. Eso quiere decir lo que esperamos que suceda, no una posibilidad, sino la realidad de lo que vendrá. De esta manera, entonces, nosotros podemos aprender un secreto: fortalecernos en medio de las circunstancias. No se preocupen, no sé qué fue eso. ¿Sí? Estos versos dicen que el secreto del alcance de la promesa fue como resultado de no perder su confianza en lo que Dios había declarado. Mira, las promesas son para todos nosotros, pero como en los contratos legales, como abogados, hay unas letras pequeñitas. Dicen que las letras pequeñitas quitan los derechos de las letras grandotas, ¿verdad? Todas las promesas de Dios están condicionadas. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Por lo tanto, hay una parte que nosotros necesitamos cumplir. Abraham le creyó a Dios. No fue una fe ciega, como algunas veces nosotros creemos. Oye, ¿tienes fe? No, yo tengo una fe ciega. Pues permítame decir que una fe ciega no funciona delante de Dios. La fe real emana de hechos contundentes basados en la palabra de Dios, y es una fe vívida, una fe real, una fe tangible, una fe que se sustenta sobre hechos reales, que es la palabra de Dios. La promesa es el medio para traer fortaleza a tu vida, para traer
una perspectiva de un presente y de un mañana, de un mejor futuro. La promesa es para alentarte a no renunciar por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Es para fortalecerte cuando se han minado nuestras fuerzas, cuando hemos perdido el vigor, cuando nuestra fe parece estar tambaleante. Esa promesa debe propiciar toda esa capacidad de pensamiento, de llevarnos a creer que Dios estará por encima de todo, cumpliendo lo que Él ha dicho. ¿Cuál de las promesas más difíciles en tu vida que Dios ha cumplido? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias, preciosa. Gracias. ¿Recuerdas eso? Es importante que tú recuerdes esas promesas. Hace muchos años, cuando salimos de aquí, más de 20 años, Dios nos dio una promesa que un buen día regresaríamos aquí. Pero nosotros creíamos que iba a ser de una manera fortuita, momentánea, eventual, temporal. Hace más de 20 años. Y por probablemente 12, 15 años no pisamos este lugar, hasta que tuvimos la boda de la hija de Grimaldo y Ramoncita, de Pati. Y cuando entramos, el Señor me recordó que Él nos había dado una promesa que íbamos a regresar. Dijimos, bueno, ¿será esto? Terminó la boda y nos fuimos. 20 años después, es decir, en ese transcurso, nosotros no habíamos olvidado la promesa, pero orábamos pensando en que Dios estaba por cumplir algo leve. Y a los 22 años el pastor me llama, me busca y me dice, oye, necesito hablar contigo. Wow. Y empezó el Señor a volverme a recordar que el tiempo a Él no lo elimina ni lo impacta. Dios escoge el cuándo y el cómo. Así que cuando el pastor Arévalos nos propone regresar, nosotros estábamos así, ¿qué? Señor, ¿será el tiempo en que quieras que compartamos, que estemos aquí? Y cuando fue el aniversario de la iglesia que nos invitaron a compartir como familia, dijimos, ya se cumplió la promesa, ya se cumplió la promesa. No, era precisamente el principio de lo que Dios tiene. Yo no digo todavía que Dios ha cumplido la totalidad de esa promesa. Estamos en ella. Estamos en eso. Años pueden pasar, pero Dios no olvida su palabra. Tal vez tú has estado esperando que tu esposo cambie, que tu esposo venga a Dios. Tal vez tú ves muy difícil ese comportamiento tan crítico, que en ocasiones su temperamento es violento, o que jamás quiere escuchar de Dios, y quizás has estado perdiendo tu capacidad de creer que Dios cumplirá esa promesa. Pero si Dios te hizo esa promesa, Él la va a cumplir. A veces creemos que Dios ha olvidado a nuestros hijos. Oramos por ellos y parece que no hay impacto, no existe una reacción. Hay un rechazo a veces de los hijos, de quieren decir, vamos a la iglesia. Ay, no, mamá, qué aburrido. Y creemos entonces que Dios ha olvidado lo que nos prometió. Pero es ahí donde tenemos que hacer como Abraham. Señor, por encima de todo, yo te creo. Y yo seguiré cantando y seguiré alabando tu santo nombre.
porque no le voy a permitir a la duda que limite mi capacidad de fe. Yo seguiré diciendo: tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Señor. Para siempre es tu misericordia. Yo seguiré cantando que hay un enorme poder en ti, Señor. Como dijo el salmista, en Él haremos proezas. Porque con mi Dios asaltaremos muros. ¿No? Esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Abraham pasó por las mismas circunstancias que tú y yo, excepto que a él se le fueron 25 años prácticamente. Toda una vida, diríamos. Pero él fue capaz de perseverar. No entró en crisis en que el tiempo transcurrido disminuyó la capacidad divina para cumplir lo que había prometido. No, Abraham, por el contrario, mientras más tiempo transcurría, era mayor su búsqueda en adoración a Dios. De esta manera no había oportunidad que la duda eliminara esta condición. Si algo debemos nosotros tener los cristianos es que debemos aprender a cantar. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Qué difícil es, ¿verdad? Por eso en los funerales, ¿cantamos o lloramos? Cantamos. Bueno, llorar forma parte de la separación, pero ¿qué hacemos en un funeral cristiano? Cantamos. Cuando estamos alegres, cantamos. Hace unos años, unos breves años, murió una hermana y me invitaron a compartir. Cuando llegamos, mi esposa y yo, parecía servicio, Estaba un hermano invidente con una guitarra cantando, moviendo a todo mundo, y terminaba de cantar y empezaba a predicar. Y yo dije: wow. Cuando él supo que estaba ahí, fue y me buscó, me dijo: hermano, perdón, me tomé el tiempo para... Dije: mira, qué agradable, porque no es relevante quién comparta, es propiciar que las personas conozcan el por qué estamos aquí. Y mi esposa y yo nos quedamos porque empezó él a tener la oportunidad de propiciar que las personas de su entorno se dieran cuenta que por encima de las circunstancias hay un gozo, hay una alegría, hay una esperanza, hay una confianza, hay una certeza de que tenemos un mejor mañana. Aleluya. Qué grato. Eso es lo que estamos haciendo. Abraham fue lo que hizo Abraham. No lloremos, no perdamos nuestra confianza. El secreto de Abraham, ¿cuál fue? Tenía una promesa y la creyó. Le creyó a quien le prometió. Y aunque analizó las circunstancias de su cuerpo y de la condición de su esposa, y aún el tiempo involucrado, él decidió cantar y alabar a Dios en esos 25 años. ¿Cuántos jóvenes tienen aquí 25 años? Díganme. ¿Cuántos tienen por ahí? Uno nomás, Frank, allá. ¿Quién más tiene 25 años? Allá atrás. Excelente. Imagínense el tiempo de espera. Por ejemplo, en la edad de Lalo, 25 años. El tiempo de espera no disminuyó su fe. Podemos concluir con lo siguiente entonces: el tiempo no disminuye las promesas de Dios. El tiempo no determina el resultado de nuestra fe. Yo he aprendido una lección muy importante en mi vida. Las circunstancias actuales no determinan el resultado de mi fe. Las circunstancias presentes son el medio donde mi fe va a ser bendecida con las respuestas de Dios. Qué impacto, ¿verdad? No negamos la realidad de las circunstancias, pero estamos conscientes que la promesa de Dios no la determina, deteriora ni limita los años que han transcurrido. Dios lo cumplirá.
Dios lo hará. Imagínate cuando Dios le dijo a Noé del diluvio, ¿cuántos años transcurrieron? Pero él creyó. Él creyó. Es como cuando la esposa un buen día te dice, ¿qué crees? Y uno, ¿qué? Vamos a ser papás. ¡Ah! Y te alegras, te gozas. Pero habrá una necesidad de un tiempo prolongado de espera, donde habrá cuidados, donde no sabes las circunstancias, cómo están, cómo se presentarán, pero estás seguro que Dios te ha bendecido y te va a bendecir con un bebé. El tiempo forma parte. ¿Qué promesas tienes para poderlas hoy llevar delante de Dios? ¿Qué promesas Dios tiene o te ha dado a ti? Esas promesas yo no las puedo reclamar por ti. Yo puedo ayudarte a orar para que tú pidas que esas promesas se cumplan. La iglesia debería estar llena de hombres más que de mujeres, déjame decirte. La iglesia debería tener más hombres que mujeres. Hemos delegado en las mujeres el enorme peso de la vida espiritual por lo general. Pero cuando los hombres tomamos nuestra responsabilidad en el hogar, cuando tomamos la responsabilidad delante de Dios, cuando aceptamos que somos los responsables delante de Dios de lo que es nuestro hogar, nuestra familia, estaremos entonces tomando acciones para estar frente a Dios, caminando con Dios y bendiciendo a otros en la iglesia. Mujeres que vienen solas, necesitamos orar por sus varones. Orar por ellos. No podemos cruzarnos los brazos y creer que nada va a pasar. Necesitamos orar que Dios cumpla esa promesa. Yo creo que es temprano, ese reloj dice que son las 2, entonces acabamos de empezar. Oh. Para concluir con esto, hoy pensaba compartir algo acerca de los hombres, pero el Señor me dio esta palabra. Yo no sé para quién o cuántos están en esa condición a la espera de promesas. Dios, obviamente, yo sé que cuando Él altera el curso del servicio de una palabra es porque Él está respondiendo a otros lo que han estado orando, esperando que Dios les diga que Él tiene el control de todas las cosas, que no ha olvidado la más mínima condición y el más pequeño detalle de tu vida. Pero lo que quería enfatizar, y probablemente Dios me permita hacerlo, es que como hombres tenemos un legado, tenemos una herencia, tenemos una trascendencia, y el problema es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podremos cambiar? Hemos dejado que la mujer tenga más actividad en la iglesia, y gracias a Dios por ellas que no renuncian, pero los responsables somos los hombres. Y necesitamos varones de valor, varones de convicciones, varones intensos, varones de apasionados por Dios, varones con conocimiento de Dios, varones con una gran disposición para que sus familias puedan tener un nuevo futuro, un mejor mañana. Y eso solo se puede hacer caminando con Dios. Yo estaba luchando con eso, aún todavía esta mañana, Señor, ¿qué debo compartir? Y estaba ahora sí que entre dos pensamientos, entre promesas o hablar de varones, porque esto era algo que hay en mi corazón, pero el Señor es más fuerte y me ganó. ¿No? Acerca de las promesas de Dios. Pero hay una promesa para ustedes y para mí, varones, que si caminamos con Dios, aún en la vejez fructificaremos. Esto quiere decir que no hay limitantes para nuestra edad para servir y caminar con Dios. Que no hay
adversidades que Dios no nos pueda ayudar a superar para hacer la obra de Dios. Qué difícil, pero necesitamos más hombres en la iglesia. ¿Sabes por qué el Señor? Ay, no me quiero tardar, pero ¿por qué el Señor le dijo a Pedro, le dijo a Andrés, a Juan, sígueme? ¿Por qué? ¿Porque era misógino? ¿Por qué les dijo, ven? ¿Porque no le agradaban las mujeres? No. El punto era que al llamar a un padre de familia, su influencia iba a determinar el resto de cómo ellos iban a reaccionar para venir con el Señor. Es decir, el Señor no estaba hablando solo de uno, le estaba hablando del resto, del conjunto de la familia como resultado de venir a los pies del Señor. Mujeres, ayúdenos a orar por varones. Pero algunas hermanas dicen, pero que estén guapos. ¿No? Está bien, eso es válido, ¿por qué no? Pero que estén caminando conmigo. Un hombre significa una familia, significa una esposa, significan hijos. ¿Se dan cuenta? El Señor no estaba hablando solo de un pescador, Él estaba hablando de una familia de pescadores. A veces los miércoles de oración nos ponemos a orar, Señor, estamos orando por varones en este contexto. Así que ayúdenos a orar, por favor. Necesitamos eso. Y sobre todo, a quienes no los acompañan o no vienen sus familias con ustedes, orar. Señor, tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se conformen, no renuncien, a pesar de la negativa de ellos, a pesar del tiempo. Dios sabe cómo tratar con cada uno de ellos para traerlos a los pies del Señor. A ti y a mí no nos compete el cómo. Tú y yo lo que necesitamos es orar y creerle a Dios y seguir diciendo, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres digno, y sé que tarde o temprano ellos también estarán con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Si me dejan aquí, les sigo con los de los varones. El año pasado, Azul, mi nieta, había estado orando para ir con Raquel, mi hija, a Disneylandia, a Florida. Y estaba orando por mucho tiempo. Y ella tenía una promesa que Dios le iba a llevar. Y nosotros, mi esposa y yo, orando y el Señor que provee todas las cosas. Vuelos casi regalados. El precio era... Y dijimos, Señor, es el tiempo. Y precisamente el año pasado, cuando le dijimos a Azul de llevarla allá con su tía Raquel, fue un enorme impacto. Su fe creció, su fe se fortaleció, su fe fue más arriba, porque ella comprendió a su corta edad que cuando Dios da una promesa, pueden pasar años, pero cuando Dios la cumple, es un gozo y una alegría. Eso es lo que quiero invitarte. ¿Por qué no orar, Señor, ayúdame a esperar en esa promesa? ¿Quieres orar conmigo, Padre? Esta mañana tú me diste estas palabras que no estaban dentro de mí, pero eres tú el soberano, tú eres el pastor de la iglesia. Queremos ser sensibles a tu voz y aún perdóname, Señor, en esta imperfección de no haber preparado como resultado en este breve espacio, pero sé que eres tú quien ha traído esta palabra para alentar, para fortalecer.
para propiciar que la fe de mis hermanos no disminuya como resultado en que el tiempo ha estado interviniendo para lograr obtener sus respuestas. Señor, estamos conscientes que eres tú el único que puede propiciar el cumplimiento de cada una de esas promesas. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Dios, para que su fe no mengue aun cuando hay contrariedades, cuando existen dificultades, cuando hay oposición para venir, cuando nadie en su hogar participa, Señor, de este momento. Pero tú eres un Dios fiel. A lo largo de la historia ese atributo se ha mantenido, Señor, inamovible, porque tú eres bueno, Señor, porque tus promesas son para siempre. Permite, Señor, que nuestros familiares vengan a esa brevedad posible a un encuentro contigo, Señor. Esa promesa, Señor, que es prioritaria en nuestra vida, porque no sabemos cuándo ni cómo sea el último día de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Trae, Señor, a aquellos que amamos. Trae a aquellos, mi Dios, a quienes tú nos has dado promesas, Padre, y por aquellas promesas de libertad, desde libertad espiritual, de aquella libertad financiera, Señor, que tú has prometido, de aquella libertad, Señor, de alcanzar aquellas metas individuales o espirituales. Señor, no hay nada que pueda limitar tu capacidad de acción. Si no lo hizo el adversario, si el tiempo no puede lograrlo, ¿quién podrá detenerte, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, oramos pidiéndonos ayudes a permanecer fieles, firmes en esa condición de estar contemplando aquel glorioso futuro, de aquel cumplimiento, de aquella promesa, Señor, que acariciamos hoy, Señor, mirando de lejos, pero estando seguros que pronto la estaremos palpando, que pronto abrazaremos esa promesa hecha realidad, Señor. Padre, fortalece nuestra fe en medio de esta turbulencia. Mantén firme y estable nuestra confianza, Señor, de saber que esa promesa es nuestra para aquí y ahora, Señor. No hay imposibles para ti, Señor. No hay imposibles para ti, Señor. Padre, sea cual fuera la promesa que tú le has dado a cada uno en lo individual, Señor, prepara el camino. Eres experto en abrir puertas. Eres poderoso para hacer milagros el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te suplicamos, ayuda, Señor, nuestra confianza para seguir esperando, adorando y proclamando tu nombre a la espera de esa promesa, Señor. Te agradecemos esta oportunidad por fortalecer nuestra confianza para orar una vez más por aquellas antiguas promesas y saber que tú lo harás.